Hola a todos, bienvenidos a la clase 3, ¿Cómo puedo desafiar mis pensamientos negativos? Soy la licenciada Verónica Rial, terapeuta cognitiva del Departamento de Psicoterapia de Adultos de INECO. Bueno, el concepto de pensamientos negativos y la técnica de desafío de pensamientos se relacionan con el origen de la terapia cognitiva. ¿Qué es la terapia cognitiva? Fue desarrollada por Aaron Beck a principios de los años 60 en la Universidad de Pensilvania y él justamente uno de los primeros problemas que estudió fue la depresión y consideraba que las alteraciones del pensamiento estaban en la base de la problemática de la depresión. Hoy en día, desde aquel entonces a la fecha, existen múltiples desarrollos y evidencia empírica que respalda la efectividad para la terapia cognitiva de la depresión. ¿Qué es la terapia cognitiva? Es un método psicoterapéutico que apunta a modificar cogniciones. Cogniciones es el conocimiento que creemos disponer acerca de nosotros mismos, de los demás, del mundo. Tiene que ver con lo que pensamos, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras hipótesis, supuestos, nuestras teorías. La terapia cognitiva propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una disfunción en la interpretación de la experiencia, es decir, una distorsión del pensamiento. Esta distorsión del pensamiento va a tener un impacto tanto a nivel emocional como a nivel comportamental. La terapia cognitiva se basa en principios. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, el foco en este tipo de terapia está puesto en la identificación de pensamientos y creencias disfuncionales. También requiere una sólida alianza terapéutica. Enfatiza la colaboración activa y la participación activa, tanto del terapeuta como del paciente. Es una terapia que está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados, específicos. Destaca inicialmente el presente, intentará ser lo más breve posible para abordar la problemática de acuerdo a su severidad y complejidad. También tiene un componente importante psicoeducativo, es decir, que se informa y se educa al paciente acerca de en qué consiste su problemática, en qué consiste el tratamiento, en qué va a consistir las tareas y los pasos que se van a seguir. Es una terapia en donde las sesiones son estructuradas. Es decir, que hay un plan de acción y hay una programación y planificación de cada sesión, qué es lo que se va a hacer, qué se va a abordar, se trabaja con objetivos. Tiende a ser limitada en el tiempo. Ayuda a los pacientes a identificar y a evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia. Es decir, que se sirve de una variedad de técnicas específicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y también la conducta. ¿Qué nos aporta el modelo cognitivo de la depresión para entender los pensamientos negativos que suelen darse en la depresión? Justamente existe un concepto que se ha denominado tríada cognitiva que implica una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del entorno y una visión negativa del futuro. Es decir, que la persona que se deprime comienza a pensar negativamente de sí mismo. Por ejemplo, soy un inútil, no voy a poder afrontar esta situación. Puede también pensar negativamente acerca del ambiente, del entorno, su contexto, ¿no? Pensar que existe una demanda exagerada y que los obstáculos son insuperables, ¿no? Que los problemas son irresolubles. Con respecto al pensamiento negativo referido al futuro, puede la persona pensar que anticipar un sufrimiento, por ejemplo, interminable. Es decir, que el pensamiento se torna inadecuado o distorsionado y ejerce un efecto negativo tanto sobre la emoción como sobre la conducta. Siguiendo con este concepto de tríada cognitiva,
sabemos que las personas deprimidas están convencidas de que ven las cosas tal como son en realidad. Es decir, no se les ocurre imaginar que su manera de pensar es una posible interpretación de los hechos, de sus circunstancias y de su experiencia, pero no necesariamente una realidad objetiva. Entonces, tienden a seleccionar la opción más negativa, cuando son posibles varias interpretaciones del mismo fenómeno. En la depresión, cuando se instala este cuadro, las personas empiezan a seleccionar sistemáticamente la opción más negativa en diferentes tipos de situaciones. Entonces, la manera de interpretar los acontecimientos sabemos que contribuye al mantenimiento de la depresión. El patrón cognitivo frecuente en la depresión consiste en autoatribuirse incorrectamente la responsabilidad o la culpa por los acontecimientos negativos. Quizás se trata de situaciones que son incontrolables, que se deben a factores externos que nosotros no podemos modificar y sin embargo la persona tiende a sentirse responsable por esos hechos, como si fuese culpable. Esto impacta aún más negativamente en esos pensamientos, intensificando el estado de ánimo negativo. Otro componente relacionado con el modelo cognitivo de la depresión es el componente de los esquemas. El concepto de esquema explica cómo las personas mantenemos actitudes por más que nos hagan sufrir y sean contraproducentes. Los esquemas son estructuras de pensamiento que nos permiten interpretar y categorizar la información que proviene de nuestro alrededor. Nosotros necesitamos, además, ser coherentes con nuestro propio sistema de creencias. Entonces, muchas veces tendemos a pensar negativamente y sostener un modo de pensar que nos hace daño para ser coherentes con nosotros mismos, por más que podríamos encontrar evidencias en contra de dicho pensamiento. Muchas veces utilizamos sesgos cognitivos, ¿no? Sabemos que nuestra atención es selectiva, es decir, que seleccionamos aquellos datos de la realidad que están a favor de nuestros pensamientos y que confirman nuestra manera de ver las cosas, muchas veces dejando de lado otros datos que podrían, ayudarnos a pensar las cosas desde otra perspectiva, quizá más saludable y más funcional. A este tipo de sesgos los llamamos sesgos interpretativos. Estos sesgos dan lugar a pensamientos distorsionados, es decir, cuando un esquema aparece activado por ciertos hechos, nuestros pensamientos y sentimientos quedan dominados por ese esquema. En esos momentos es que las personas tendemos a tener y sentir emociones extremadamente negativas y tener pensamientos disfuncionales o distorsionados. Entonces, ¿cuáles son estas distorsiones cognitivas, estos errores en el procesamiento de la información? Es conveniente si podemos identificarlos porque ese es el primer paso para lograr flexibilizarlos o dejar de utilizarlos de un modo sistemático y poder comenzar a desafiar nuestros pensamientos negativos. Estas distorsiones son los más característicos en la depresión. La inferencia arbitraria se trata de aquellas situaciones en las que sacamos una conclusión sin contar con evidencia que la apoye. La abstracción selectiva se trata de centrarse en un detalle descontextuado de la situación, ignorando otras características más relevantes. La generalización excesiva es construir una regla general a partir de hechos aislados. La minimización o maximización son errores en la evaluación de la magnitud de un determinado evento. La personalización se trata de atribuirse a sí mismo fenómenos que son externos. El pensamiento dicotómico se trata de clasificar la situación de acuerdo a categorías opuestas, blanco, negro, un pensamiento muy polarizado, muy extremo. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces frente a la identificación de estos pensamientos negativos y estas distorsiones? Lo que podemos hacer
es apelar a la técnica que ha descrito la terapia cognitiva y que es la reestructuración cognitiva o desafío de pensamientos disfuncionales. Se trata de identificar que frente a una situación hay diferentes maneras de pensar, que algunos de esos pensamientos son más funcionales, más adaptativos que otros, y hay otros pensamientos que generan sufrimiento, ¿no? Entonces, de lo que se va a tratar es de desafiar esos pensamientos negativos y tratar de elicitar pensamientos alternativos, pensamientos que sean más flexibles, que sean más funcionales y adaptativos, que generen un impacto más benéfico en nuestra esfera emocional y conductual. Se trata de lograr mirar la situación desde otra perspectiva. Para eso tenemos que empezar por identificar, registrar y automonitorear lo que nos decimos a nosotros mismos, porque esos pensamientos los vamos a detectar a partir de una pregunta básica que nos podemos hacer. Cuando nos sentimos mal, algún sentimiento surge, puede ser tristeza, frustración, desesperanza, podemos preguntarnos, ¿qué está pasando por mi mente justo en este momento que me siento mal? Y así quizá identificar distintos tipos de pensamientos que suelen aparecer en ese diálogo interno, en ese autodiálogo que todas las personas tenemos con nosotros mismos. Ejemplos de pensamientos disfuncionales, cuando una persona comienza a deprimirse, puede ser: soy débil, no podré afrontar esta situación, soy un cobarde, soy inútil, no hago nada bien, este problema no va a terminar nunca, yo no tengo los recursos para resolver este problema, nunca volveré a ser feliz, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me proponga. Existen algunas preguntas a modo de autocuestionamiento que nos sirven para intentar desafiar esos pensamientos negativos una vez que los hemos identificado. Preguntas del estilo: ¿qué pruebas tengo para llegar a esta conclusión de que soy inútil? Por ejemplo, ¿tengo realmente suficientes datos para establecer esta conclusión de que soy inútil? Si un amigo tuviese este pensamiento de que es inútil, ¿qué le diría yo para tratar de ayudarlo? ¿Qué me dirían a mí, mis amigos, si supiesen que yo pienso esto? Si yo dentro de 5 años pensara en esta situación, ¿la miraría de un modo diferente? ¿Qué he podido aprender de experiencias previas que pueda ayudarme ahora? ¿Hay alguna cualidad en mí o alguna situación que yo esté ignorando? ¿Qué significan estas palabras tan generales? Todo, nada, siempre, nunca, debería. ¿Estoy culpándome a mí mismo por algo que está fuera de mi control? Podemos ver ahora cómo distintos ejemplos de cómo desafiar algunos de estos pensamientos. Por ejemplo, si alguien piensa soy débil, no podré afrontar esta situación, una manera de desafiarlo sería flexibilizar esa manera de pensar por un pensamiento alternativo. He podido afrontar situaciones adversas en el pasado, puedo intentarlo y aprender cosas nuevas. ¿Cómo desafiar un pensamiento del estilo soy un cobarde? Bueno, con el pensamiento soy medianamente miedoso, bastante generoso y ciertamente inteligente. Nunca hago nada bien. Un pensamiento más flexible podría ser: realmente hago muchas cosas bien. Se debió a la suerte. Esto no cuenta. Podría uno pensar: se debió al esfuerzo que realicé. ¡Qué bien! Los problemas surgen siempre en un momento inoportuno para mí. Un pensamiento más flexible sería: los problemas pueden surgir en cualquier momento. Otro pensamiento negativo: este problema no va a terminar nunca, es imposible atravesarlo. Podríamos flexibilizarlo pensando: quizás pueda, otros lo han logrado. Un pensamiento negativo como nunca volveré a ser feliz. Para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me propongo, podría ser desafiado con un pensamiento más adaptativo. Puedo tener éxito en algunas cosas y también me equivocaré como ser humano que soy. Recapitulando, entonces, ¿qué hacer si me siento triste? Intentar identificar que algunos pensamientos pueden estar ejerciendo un efecto en mis emociones y en mis conductas en ese momento. Intentar detectar los pensamientos automáticos, esos pensamientos negativos, disfuncionales, que a uno se le cruzan por la mente en milésimas de segundo.
intentar identificar cuáles esquemas y qué distorsiones cognitivas de las que hemos nombrado pueden estar operando, intentar someter a prueba de realidad esos pensamientos, intentar desafiarlos con estas preguntas de cuestionamiento y autocuestionamiento, intentar reatribuir responsabilidades, intentar desculpabilizarnos, intentar no responsabilizarnos por hechos incontrolables, buscar otros factores que pueden estar operando para que una situación se dé de ese modo negativo y buscar soluciones alternativas, pensamientos alternativos más funcionales y flexibles. Que nosotros estemos tristes no necesariamente, o que tengamos y detectemos algunos pensamientos negativos en un determinado momento, no necesariamente quiere decir que estemos entrando en una depresión. Pero si ese malestar es muy intenso o es muy duradero en el tiempo o nos resulta inmanejable, entonces va a ser necesario pedir ayuda a un profesional. Hoy en día existe la telepsicología, es el sistema de consultas online que se está llevando a cabo en todo el mundo para atender distinto tipo de problemáticas psicológicas y psiquiátricas. Así es que no es necesario esperar a que finalice la pandemia para iniciar un tratamiento. Muchas gracias.